día de hoy estaremos hablando de cómo mi carácter le importa a Dios. Y es un tema que muchas veces no queremos hablar, es un tema que muchas veces queremos como bloquear, porque estamos más centrados en hacer, que en ser. Y en el día de hoy yo quiero que vayamos sobre este tema, sobre el tema del carácter, y veamos cómo lo que somos le importa a Dios. Lamentablemente para nosotros, podemos decir lamentable, Dios no se fija en las cosas que nosotros hacemos simplemente, sino se fija en el corazón. Y vemos que cuando Dios elige a David, eso es lo que él le dice a Samuel. Samuel, ustedes se fijan en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en el carácter del hombre, en lo que él es. D.L. Moody decía que el carácter es lo que nosotros somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos ve. En lugar íntimo de mi casa, en lugar de quietud, ahí como yo pienso, ahí las cosas que yo maquino, ahí las cosas que yo digo, eso es lo que yo realmente soy. No lo que yo presento quizá en la iglesia, no lo que yo presento en mis lugares de trabajo, en medio de mis amigos, no. Lo que yo soy en intimidad es lo que realmente yo soy y ese es realmente mi carácter. La Real Academia Española define el término carácter de la siguiente manera. Ellos dicen que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. En pocas palabras, el carácter es lo que uno es y que nos distingue de las demás personas. Tristemente, nosotros podemos cometer el error de pensar que los likes, que lo que la gente ve, es lo que realmente yo soy. Y muchas veces nosotros nos hemos tentado a publicar y mostrar una vida que realmente no es, con tal de nosotros creernos que eso es lo que somos. Cuando nosotros vemos muchas veces casos de personas en las redes sociales que tú lo ves, wow, pero esta gente sí está bien. Miren la foto, pero tú lo ves en la playa, lo ves, relaciones de matrimonio, tú lo ves abrazado con el amor de mi vida, gracias mi cielo. Y a veces uno se preguntan, ¿será que no duermen juntos, que todo lo publican? Pero la verdad es que muchas personas quieren presentar, aparentar cosas que realmente no son, con el propósito de creerse que ellos son eso y quizá vivir más en paz consigo mismo. Pero eso es un error. Porque lo que nosotros somos es lo que nosotros somos en intimidad. Y eso nosotros debemos buscar que pueda honrar a Dios. No lo que los otros ven, sino lo que hay dentro del corazón. Lo que eres determina la forma como piensas. No simplemente la cosa que actuamos, sino como pensamos. Salomón cuando escribía Proverbios 27 decía esto, él decía en el verso 6-7, no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Muchas veces nosotros no le damos importancia a las cosas que pensamos, pero las cosas que nosotros pensamos son indicadores de lo que realmente nosotros somos. Las cosas que deseamos, las cosas que valoramos, revelan dónde está nuestro corazón y revelan posteriormente la manera como nosotros vamos a actuar. ¿Por qué? Porque así como nosotros pensamos, así vamos a actuar. Así como yo maquino en mi mente, así como yo planifico las cosas, así posteriormente yo voy a actuar más adelante. Y por eso que yo tengo que ser muy cuidadoso. Yo tengo que tomar tiempo para trabajar en mi corazón, de forma tal que lo que yo piense y vaya a llevar a la práctica pueda ser algo que honre al Señor. El salmista en el Salmo 119, el verso 59 al 60 dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no tardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué fue lo primero que hizo el salmista? Él pensó, él consideró sus caminos, él vio dónde estaba, él vio la manera como estaba viviendo. Él se sentó a pensar y dijo, espérate, esto que yo estoy haciendo no es lo correcto. Por donde yo voy es un camino de perdición. Lo primero que él hizo fue pensar y después actuar.
Porque como pensamos, nosotros después actuamos. Y como decía al principio, muchas veces nosotros cometemos el error de querer cambiar no la forma como pensamos, no la forma como somos, sino queremos cambiar la cosa que hacemos. Si estamos aquí, yo digo, bueno, yo estoy haciendo esto que es malo, bueno, déjame yo dejar de hacerlos simplemente. Pero no voy a lo profundo de mi corazón. ¿Por qué yo estoy actuando de esa manera? ¿Por qué yo deseo esas cosas? ¿Por qué yo quiero caminar esto? ¿Por qué yo hago esto? Y cometemos el error muchas veces de suplantar las cosas, el dejar de hacer cosas, en vez de interiorizar el corazón y buscar cambiar lo que somos por dentro, buscar cambiar nuestro carácter. Por ejemplo, una persona que suele hablar mucho, que nosotros decimos, esa persona es disparada, que donde quiera que está hablando y hay que callarle, hermano, tranquila muchacha, contrólate. Él dice, ok, yo tengo esta debilidad, yo sé que mi problema es que yo hablo mucho, que yo no me controlo. Esa persona dice, ok, yo voy a resolver ese problema, yo me voy a callar la boca, yo no voy a hablar. Pero eso resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. ¿Por qué? Porque la intención de mi corazón, mi pecado todavía está ahí. Yo sigo pensando de la misma manera. La única diferencia es que yo ahora no lo evidencio. Pero lo que está ahí, sigue ahí. Y es por eso que yo debo ser intencional. En no simplemente cambiar las cosas que yo hago, sino en cambiar lo que yo soy. Es por eso que yo debo ser intencional en buscar forjar mi carácter de manera tal que la forma como yo piense y actúe glorifique el nombre de nuestro Señor. El pastor Miguel en el libro dice lo siguiente: nuestro mayor problema radica en que gastamos una enorme cantidad de energía tratando de controlar nuestras acciones sin cambiar el corazón, sin renovar nuestra manera de pensar, cuando es allí en donde se encuentra la raíz del problema. Y la verdad es esa, que nosotros gastamos mucha energía planificando cosas, planificando cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, sin sentarme y dedicar tiempo a cambiar mi mente, desenrollar el rollo de basura y de pecado que yo tengo y enrollarlo nuevamente con la palabra de Dios, con lo que Él revela del mismo y con los mandatos que Él tiene para mí. Por eso es que es importante nosotros mirar el carácter, porque el carácter le importa a Dios. Joan, pero eso está muy interesante, pero ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comenzamos a resolver este problema? ¿Por dónde yo comienzo a arreglar esta situación que me lleva a vivir como yo vivo? ¿Por dónde yo comienzo? Lo primero que yo debo hacer es comenzar renovando mi mente. Yo tengo que ser intencional en esto. Yo tengo que ser intencional en querer cambiar la forma como yo pienso. Y el apóstol Pablo en Romanos 12, un pasaje que conocemos grandemente, nos exhorta de eso. Y nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, él dice, por consiguiente, hermanos, por todo lo que yo le dije de Romanos 1 a Romanos 11, por todo lo que yo le mostré que Dios había hecho por ustedes, por todo lo que yo le enseñé que Dios era, cómo su gracia era más que suficiente, cómo ustedes están en su mano y nadie lo puede separar de Él. Por todas estas cosas, hermanos, yo os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo racional después de lo que nosotros hemos oído, lo racional después de todo lo que Pablo ha dicho es que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Eso es lo racional, eso es lo que se supone que hagamos. Y que no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si nosotros queremos empezar a caminar de una manera que honre a Dios, si nosotros queremos tener un carácter que honre a nuestro Señor, debemos comenzar con renovar nuestra mente, con cambiar la manera como pensamos, sacando la basura que tenemos y llenándola de lo que Él ha provisto.
nosotros no podremos pensar bien, no podremos actuar bien, no podremos estar bien hasta que nuestra mente no haya sido renovada. Y eso es una verdad. Hasta que tu mente no sea renovada, hasta que tu corazón no sea transformado, tú no vas a poder pensar bien ni vivir bien esta carrera y esta vida cristiana. Muchas veces nosotros nos encontramos con pasajes como este, como Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Muchas veces nosotros nos encontramos con pasajes como esto y decimos: ok, yo quiero eso, yo anhelo eso. Muchas veces vemos un hermano que está en tribulación, que está ansioso, y yo le decimos: hermano, Filipenses 4:8. Piensa en Filipenses 4:8, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo buen nombre. Pero si mi mente no está renovada, esto es algo imposible para mí. Si mi mente no ha sido cambiada, yo no puedo pensar en lo verdadero. Yo no puedo pensar en lo puro. Yo no puedo creer en las promesas de Dios. Mis pensamientos no van a fluir de manera natural. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aquí en la cabeza es otra cosa. Y es por eso que si yo quiero que mi vida, que mi carácter refleje a Dios, que mi carácter sea un carácter santo, que le honre, que me permita pensar bien y actuar bien, yo tengo que comenzar con renovar mi mente, con transformar la manera como pienso, transformar lo que yo tengo aquí, transformar lo que yo tengo en el corazón. Y ese es el primer paso. Por ahí comenzamos, renovando nuestra mente. Lo segundo que yo tengo que hacer es hacer un inventario. Ser intencional en hacer un inventario de mi vida. Poder sentarme, analizar dónde yo estoy hoy. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? ¿Cuántos de aquí se han levantado un día, así como medio filosófico, y han dicho: ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué yo me levanto en la mañana y quiero ir a mi trabajo? ¿Por qué yo quiero tener ciertas posiciones, una posición económica cómoda? ¿Por qué yo quiero tener familia? Aquellos que están solteros, ¿por qué yo quiero casarme? ¿Cuáles son las motivaciones para yo hacer lo que yo hago? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo quiero motivarle a que lo haga. A que usted pueda venir y pueda hacer un inventario. Porque la única forma de usted poder comenzar a cambiar es entender qué es lo que tiene que cambiar. Es reconocer cuáles son sus debilidades. Es reconocer dónde es que usted está cojeando. Qué cosas que a usted le atraen. Qué cosas le seducen. Y es por eso que si nosotros queremos tener un carácter que honra a Dios, yo tengo que ser intencional en hacer un inventario, en sentarme, en pensar, para poder así determinar qué cosas yo tengo que cambiar, qué cosas yo tengo que borrar de mi vida. John Maxwell, ese escritor que se ha dedicado su vida a hablar del tema de liderazgo y demás, él dice lo siguiente, él dice: la forma como un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo revelan. Las adversidades es una bifurcación que fuerza a la persona a escoger entre dos caminos: carácter o transigencia. Cada vez que eliges el carácter, te haces más fuerte, aun si esta elección trae consecuencias negativas. Él dice: ok, tú tienes que hacer, y viendo esto en el área del inventario, tú tienes que hacer un inventario, tú tienes que revisar tu vida. ¿Cómo yo veo mi vida? Bueno, en los momentos de dificultad, tú ves tu vida. En los momentos de crisis, tú ves dónde está tu carácter. En los momentos de situaciones donde tú no sabes cómo reaccionar, cuando tú te vas de viaje y te dejas el avión y tú no tienes dinero, lo que tienes son $2 en los bolsillos que te quedan, ¿qué tú haces? Tú o te pones acelerado, comienzas a pelear, o tú confías: Señor, yo sé que tú tienes control de esta circunstancia. Gracias, porque independientemente de las circunstancias, tú me has traído aquí con un propósito. ¿Qué tú me quieres enseñar? Y eso es por poner un ejemplo.
Las circunstancias difíciles de la vida son un instrumento de Dios para ayudarnos a inventariar cómo está nuestro carácter, cómo está nuestro corazón. Y es por eso que nosotros tenemos que ser intencionales en no dejar pasar las situaciones del día a día. Esas situaciones difíciles, esas situaciones complicadas, no dejarla pasar. Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con eso? ¿Qué tú estás revelando de mi corazón con eso? De forma tal que al verla yo pueda decidir y ser intencional, decir, Señor, cámbiame, hazme más como Cristo. Cada bifurcación de la vida nos da la oportunidad de decidir entre honrar la imagen de Dios en nuestro interior o consentir con aquello que sabemos que es incorrecto. Cada vez que usted escoge correctamente, ha tomado una decisión que contribuirá a formar el hombre interior. Y eso es verdad, eso. Cada día, cada circunstancia es una oportunidad para formar mi carácter. Cada día es una oportunidad para yo honrar a Dios y seguir formando la imagen de Dios en mí. Lamentablemente nosotros estamos en una generación microondas, donde queremos que todo se haga en 3 minutos, donde queremos que todo sea rápido. Pero si algo tú debes saber en el día de hoy, algo que nosotros debemos entender en el día de hoy, es que el carácter no se forma de la noche a la mañana. El carácter santo no se forma de la noche a la mañana. Conlleva tiempo, conlleva su lija, conlleva sus martillazos de vez en cuando, conlleva dolor, aflicción, conlleva tiempo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Lamentablemente muchas veces nosotros queremos que todo sea rápido, y más los dominicanos. Y no sé por qué los dominicanos estamos ahí más que todos los países del mundo. Que todo es rápido, todo es para ahora mismo. Yo llego a un sitio, hay una fila, pero ¿por qué yo tengo que hacer fila? Yo quiero resolver rápido, yo me voy adelante porque soy el más tigre. Pero nosotros muchas veces traemos eso aquí a la iglesia, traemos eso a nuestra vida personal y queremos que las cosas sean ya. Pero el carácter no es ya, el carácter toma tiempo y Dios ha decidido que sea así, con un propósito. Entonces, yo tengo que comenzar renovando mi mente, yo tengo que comenzar haciendo inventario, viendo las situaciones difíciles que revelan dónde estoy. Y también yo tengo que ser intencional en conocer cómo se forma el carácter. Yo tengo que ser intencional en ver eso y en darle importancia a cómo se forma el carácter. Y yo quiero presentarle 3 maneras o tres cosas que Dios ha orquestado o que Dios ha permitido para formar nuestro carácter. Lo primero que Dios ha permitido para formar nuestro carácter son las circunstancias familiares. ¿Por qué usted nació en la familia donde usted nació? No sé si usted se ha preguntado eso, pero fue Dios que lo permitió. Fue Dios que lo colocó ahí. Y las circunstancias familiares, la educación que usted ha recibido, lo que sus padres han hecho de usted, lo que el tener un hermano o no tenerlo, han influenciado en lo que usted es hoy, en el carácter que usted revela en el día de hoy. En mi caso particular, no sé si algunos conocen mi historia, mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 2 años. Mi mamá no tuvo que criar a mi hermana y a mí sola. Ella, cuando yo tenía alrededor de 10 años, se casó con un señor que él era militar. Y ese señor, a quien yo estimaba mucho porque falleció, me enseñó muchas cosas de cómo ser un hombre, cómo tener ciertos valores, cómo cuidar a la esposa, cómo cuidar a la familia, que probablemente si mi papá se hubiera quedado en mi casa, yo no lo hubiera aprendido. Dios permitió circunstancias en mi familia para que yo fuera lo que soy el día de hoy. Igualmente ha pasado contigo. Igualmente ha pasado con cada uno de los que estamos aquí. Que muchas veces, cuando pensamos en nuestra familia, lo que nos sentimos es tristes, cargados, pero no somos agradecidos. Decir, Señor, mira,
Tú tienes un propósito. Y tú permitiste esas cosas en mi familia para enseñarme y moldearme lo que yo soy el día de hoy. Número 2, circunstancias de la vida de manera general. Como yo decía ahorita, Dios permite cosas en nuestra vida difíciles para revelar lo que hay en el corazón, para trabajar en nosotros. Cuenta una historia que el gran evangelista Billy Graham tenía una novia que se llamaba Emily. Yo no sé si ustedes han escuchado esa historia, pero él y Emily estaban comprometidos para casarse. Ya estaban los planes de boda, ya estaba casi todo listo. Y 1 o 2 meses antes de celebrarse el matrimonio, Emily le dice: mira, Billy, yo te quiero, pero tú no eres un tipo como que yo admiro, que va a crecer. Tú no coges en serio la vida. Yo creo que lo mejor es dejar la relación. Al parecer Billy Graham en esa edad era medio charlatanzote, como decimos por ahí. Ese evento hizo que Billy Graham se comprometiera con el Señor. Ese evento hizo que él doblara sus rodillas al Señor y dijera: Señor, yo quiero ser un hombre digno de ti. Yo quiero ser un hombre que proclame quién tú eres. Yo quiero acercarme a ti. Y cuentan los testimonios, y podemos ver por la historia, que Billy Graham fue el hombre que Dios utilizó para evangelizar gran parte del mundo conocido en el día de hoy, con sus famosas cruzadas. Dios utilizó circunstancias difíciles en la vida de él para formar su carácter, para llevarlo a ser lo que él fue. Igualmente a ti y a mí. Dios usa circunstancias difíciles en nuestra vida para llevarnos a nosotros a ser lo que nosotros somos el día de hoy. Dios permitió que Jairo se enfermara para que tú estuvieras aquí el día de hoy. Yo no sé si te has dado cuenta, pero es así. Cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Y Dios lo usa con propósito. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de propósito. Y muchas veces nosotros podemos tomar la posición de vivir quejándonos, vivir recriminándonos, o decir: Señor, yo acepto tu voluntad, gracias por ella, yo quiero aprender, yo quiero glorificarte, yo quiero ser más como tú. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Una actitud que pueda decir: Señor, yo no entiendo el por qué, pero yo sé que si tú lo permites, tú eres un Dios bueno. Y estás usando esto con propósito. Y el apóstol Pablo lo entendió de esa manera. Y el apóstol Pablo lo vivió de esa manera. Y es por eso que en Romanos 5, del 3 al 4, él dice esto. Y no solo esto, él hablando, dice: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. El apóstol Pablo, y ustedes aquellos que hemos estudiado la vida del apóstol Pablo, sabemos las cosas que pasó. Sabemos su sufrimiento, sabemos su agonía, sabemos cómo aquellos que caminaron con él incluso le abandonaron en un determinado momento. Pues él podría decir: Señor, todas las tribulaciones que tú has permitido en mi vida han tenido un propósito. Han tenido el propósito de forjar lo que yo soy hoy. De forjar mi paciencia, y el paciencia forja mi carácter. Y el carácter me da esperanza. Esperanza para creer en ti, esperanza para no tambalear, esperanza para confiar en tus promesas. Y es por eso que yo quiero exhortarte en esta noche a que no mires tu pasado como algo de qué avergonzarte. No mires tu pasado como algo que te ata, sino mira tu pasado como algo que Dios orquestó para hacerte lo que tú eres hoy, para traerte donde estás hoy. Lamentablemente, nosotros vivimos en un mundo caído, nosotros pecamos. Y muchas veces cometemos el error de que cuando pecamos, cargamos una culpa que nos frena, que nos tira en el suelo. Y muchas veces hemos visto personas que pasan años que no saben cómo arrancar, porque viven culpándose de cosas que hicieron hace años atrás. Pero si nosotros hemos creído en Cristo, nosotros tenemos libertad. Si nosotros hemos creído en Cristo, sabemos que nuestro pecado pasado, presente y futuro Él lo clavó en la cruz. Y Él nos ha dado libertad. Y esto no es una justificación para pecar. Esto es una justificación para darle gloria y darle gracias a Él por lo que Él ha hecho por nosotros.
En medio de nuestras peores circunstancias, Dios está trabajando con nuestro carácter. Él utiliza los momentos de crisis para mostrarnos que parte del problema es que no estamos pensando de manera correcta. Como yo decía ahorita, la forma como somos, pensamos y como pensamos, actuamos. Los momentos de dificultad no son momentos que debemos olvidar, sino de los cuales debemos aprender. Dios también forma nuestro carácter a través de su palabra. Dios forma nuestro carácter a través de su palabra. Es el instrumento que Él nos ha dejado para forjar nuestro carácter. Cristo hablando en Juan 17, cuando oraba el Padre, le decía: Señor, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Dios nos ha dejado su palabra como instrumento para santificarnos. Y algo que nosotros debemos saber hoy como creyentes es que nosotros, separados de su palabra, nosotros no podemos hacer nada. Separado de su palabra, yo no voy a poder renovar mi mente. Separado de su palabra, yo no voy a poder entender que las circunstancias que Dios permitió en el pasado tienen un propósito. Separado de su palabra, yo no voy a poder confiar en sus promesas. Dios ha dejado su palabra con el propósito de santificarnos y hacernos más como Él. Ese es el instrumento. Si tú quieres buscar otra cosa para forjar un carácter que honre a Dios, yo que de ya quiero decirte, hermano, te has equivocado, te guayaste, te ponchaste. Porque el único instrumento que puedes usar para santificarte es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, aquella que penetra las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo moldeamos nuestro carácter? Con la palabra. Moldeamos nuestro carácter usando la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos revela la verdad acerca de nosotros y de la vida. Por tanto, nos deja ver la realidad por lo que verdaderamente es. La percepción de la realidad es vital para nuestra correcta formación. Una realidad distorsionada nos llevará a tomar decisiones en la dirección incorrecta que terminarán deformando el carácter. La palabra de Dios es el lente que enfoca nuestros ojos para ver a Dios por lo que es, a nosotros mismos por lo que somos y la realidad como de verdad es. Es la palabra que hace todas estas cosas. La palabra es que me revela quién es Dios. Dios nos ha dejado su palabra como una forma de Él mostrarse, de Él autodesvelarse a nosotros. Yo no puedo conocerle sin su palabra, yo no puedo conocer su voluntad. Yo puedo conocer que Dios existe a través de su creación, que es la revelación general, pero Él ha dejado su palabra como revelación especial para que nosotros podamos conocer su voluntad para mi vida, lo que Él quiere de mí y cómo yo cambiar y ser como Él me pide. ¿Cuáles serían las ventajas de un carácter fuerte? La primera ventaja de un carácter fuerte es que nos brinda estabilidad emocional. Un carácter fuerte, un carácter santo nos brinda estabilidad emocional. No importa las situaciones, no importa cómo esté la marea, yo puedo estar estable, confiado en mi Señor. No importa que hoy yo esté bien, con mucho poder, mucha riqueza, manejando opulencia, o que yo esté manejando escasez, con dificultades. En todos esos momentos, un carácter bien formado me da estabilidad de yo saber cómo actuar correctamente en los dos escenarios. El doctor Steven Berglas decía lo siguiente: la gente que alcanza grandes alturas, pero carece de un carácter sólido que lo sostenga a través del estrés, va de cabeza al desastre. ¿Cuál es el principal problema de nuestra generación? Es que hay mucha gente que alcanza grandes cosas, pero no tiene el carácter para sostenerse.
Vemos muchas personas que en medio de ciertas circunstancias y debilidades no tienen el carácter para salir a flote. Y es por eso que él dice que nosotros podemos estar a grandes alturas, podemos estar bien. Pero cuando pase un momento, una circunstancia en que yo empiece a desplomarme, si yo no estoy bien sólido, yo me voy a ir de cabeza. Es por eso que es importante tener un carácter fuerte. La fortaleza de carácter nos permite ver las cosas objetivamente, incluso en medio de la tempestad que sacuden a otros. Nos permite ser objetivos. Y si algo que muchas veces a nosotros nos falta es objetividad. El pastor Miguel dice mucho, nosotros vemos las cosas como somos. Es decir, que si yo quiero ver las cosas lo más cercana como Dios la ve, yo tengo que tener un carácter como Él. Tengo que tener un carácter santo. Que en medio de los momentos de dificultad yo pueda ser objetivo. Yo pueda estar lúcido y decir, ok, Dios, por aquí que tú me quieres. Por aquí que debo ir. Y por eso es importante tener un carácter fuerte, un carácter sano. La fortaleza de carácter va a permitirnos experimentar el temor sin que éste nos paralice. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en determinado momento, donde hay circunstancias que uno no sabe qué hacer. Y muchas veces preferimos quedarnos ahí y digo, bueno, yo no sé qué hacer, mejor me quedo aquí. Pero la verdad es que si tenemos un carácter bien formado a la estatura y a lo que Dios quiere de mí, el temor no me paraliza. Yo puedo sentir temor, yo puedo tener dudas, pero yo sé, Señor, por ahí que tú me quieres, por ahí que tú quieres que yo transite, por ahí voy. Porque yo confío en ti y yo creo lo que tú me has dicho. Un carácter bien formado no nos deja estáticos, sino que nos mueve en medio de cualquier circunstancia. La fortaleza de carácter no es solo capaz de sostenernos en medio de las crisis, sino que también nos ayuda a enfrentar las tentaciones. Mientras más fuerte es nuestro carácter, más fácil nos será a nosotros rechazar las tentaciones. Y yo creo que por esto solo ya vale la pena decir, Señor, yo quiero un carácter fuerte. Señor, por esto solo yo quiero intencionalmente entrenarme en mi carácter. Porque la verdad es que nosotros vivimos en un mundo que nos tienta, que nos acorrala muchas veces, que nos presenta pasteles de barro. Y deleítate en esto, come de esto. Cuando realmente lo que hay detrás es mucho peor. Un carácter bien formado me permite rechazar el pecado, rechazar la tentación, poder ver donde hay, es decir, no, espérate, eso es una trampa. Muchas veces nosotros vemos hermanos, vemos personas que se dejan engañar, que tú sabes que si ellos tuvieran una mente renovada, ellos dijeran, no. Porque muchas veces es tan claro que es para un hoyo que van, que ellos no lo están viendo. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no lo están viendo? Es que no saben que están destruyendo su vida. No saben que están destruyendo su familia. Están dejando engañar. Pero lamentablemente la razón es que no han formado un carácter que le permite rechazar esas cosas. Que le permite decir no. Que le permite decir, por ahí no es. Esto es mentira, esto es verdad. Un carácter bien formado, un carácter que honra a Dios, nos ayuda no solo en los tiempos de crisis, sino a enfrentar las tentaciones. Un carácter bien formado, la fortaleza de carácter, nos permite lidiar correctamente con el poder, con el éxito y con el prestigio. Alguien decía, si tú quieres saber quién es una persona, dale poder. ¿Tú quieres saber cómo fulanito piensa? Dale poder. Ponlo a manejar a una cuanta gente. Dale autoridad para que tú veas cómo él es de verdad. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué que los políticos, cuando tú lo ves que son humildes, tú lo ves que viven en un lugar modesto,
y tú lo ves que hablan, y saludan a los vecinos, y tú dices, pero no, fulanito de tal, cuando llegue esa persona va a cambiar el mundo, va a cambiar este país, lo va a arreglar todo de una vez. Porque un tipo por ahí, pero desde que llega tú ves que empieza a corromperse, que tú eras su hermano y tú lo visitas, mira fulanito, ¿cómo tú estás? Dile que me llame la semana que viene, que hoy no puedo. Empieza a rechazar a todo el mundo, empieza a actuar de maneras que tú dices, pero ¿cómo es posible? Esta persona no era así. Esa persona era así. Lo que pasaba era que estaba oculta lo que realmente era. La fortaleza de carácter, un carácter bien formado, nos permite lidiar correctamente con el poder, con el éxito, con el prestigio. Nos permite ver quiénes somos realmente. En medio de que me está yendo bien, en el momento donde tengo autoridad y estoy dirigiendo un grupo de gente, mi fortaleza de carácter, un carácter bien formado, me permite entender, oye, tú eres un instrumento en manos de Dios simplemente. Tú eres mi siervo. Y soy yo quien te he dado autoridad. Y tú tienes que mantenerte humilde. Un carácter bien formado nos mantiene humilde sin importar las circunstancias. Y un ejemplo que encontramos en la palabra de alguien que no tenía fortaleza de carácter y no supo lidiar con estas cosas fue el rey Saúl. El rey Saúl, su carácter se vio evidenciado. Él no pudo lidiar con el poder, con el prestigio. Él no pudo lidiar con el éxito que Dios le estaba dando. Él quiso atribuirse cosas que él no podía hacer. Y lo vemos en 1 Samuel 13. Y lo voy a leer, es un texto un tanto largo, pero creo que vale la pena leerlo. Dice, y esperó 7 días. Esto en un momento donde el pueblo de Israel, dirigido por Saúl, van a una batalla contra los filisteos. Y después que vencen, y el pueblo está un poquito como medio, ok, ganamos, pero todavía viene más gente, están como un poquito, que se están desanimando en un momento determinado. Dice el texto, que Saúl esperó 7 días conforme el tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no había llegado a Gilgal, y el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Saúl dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Mizca, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Cuál fue el problema aquí? Como nosotros sabemos, en el Antiguo Testamento, el único que podía ofrecer sacrificio, holocausto, ¿quién era? Era el sacerdote, era Samuel. Pero Saúl, en un momento donde él ve la situación, dice, espérate, pues yo soy el rey, yo soy el todopoderoso, yo puedo hacer lo que yo quiera. Él dice, si el pueblo se me dispersa, probablemente se me arme un lío, va a haber una situación complicada. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, yo voy a ofrecer el sacrificio yo, porque Samuel no llega, entonces yo puedo hacerlo. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó Samuel lo confrontó. Y le dice, oye, Dios hubiera perpetuado tu reino, pero tú no has obedecido los mandamientos de Dios. Tú no has honrado lo que Dios había mandado. Y es por eso que Dios buscará a uno que sea conforme a su corazón, uno que le ame. ¿Cuál fue el problema de Saúl aquí? Que Saúl no supo manejar el éxito, no supo manejar el poder. Él pensaba que él, como rey, podía hacer todas las cosas. Un carácter bien formado,
una persona con fortaleza de carácter sabe entender la situación donde se encuentra y sabe darle honor y gloria a aquel que ha dado las instrucciones, que es a Dios. Esa desobediencia de Saúl le costó el reino. ¿Y por qué le costó? Porque él no tenía el carácter para dirigir el pueblo de Dios. Él no tenía el carácter santo para dirigir el pueblo de Dios. Y es por eso que Dios iba a buscar a uno que tuviera y que fuera conforme al corazón de Dios. Uno que amara a Dios por sobre todas las cosas. Una persona con un carácter bien formado rehúsa utilizar su posición y su poder para beneficiarse a sí mismo, porque sabe que esto no es íntegro. Y es un problema que podemos caer muchos de nosotros. Que pensamos, bueno, yo tengo una posición de liderazgo, yo tengo una posición de autoridad, yo puedo valerme de eso para beneficiarme a mí mismo. Y eso es lo peor que pudiera pasarnos a nosotros. Porque eso no es íntegro, eso no honra a Dios. Aquellos a quien Dios le ha dado autoridad, aquellos a quien Dios le ha dado poder, le ha dado una gran responsabilidad. Porque ellos tienen que saber manejar eso conforme a la voluntad de Dios, para honrar a Dios y no para beneficiarse a sí mismo. Y es por eso que aquellos que tengamos una posición de liderazgo, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia, debemos ser intencionales en querer tener un carácter que pueda honrar lo que Dios nos ha puesto en las manos, que pueda honrar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Porque cuando yo uso eso que Dios me ha dado para mi beneficio, yo le estoy deshonrando y estoy haciendo algo que no es íntegro. Porque como vimos hace unas semanas atrás, la integridad es importante para Dios. Y la integridad y el carácter van juntos de la mano. La integridad y el carácter van de la mano. El carácter es lo que yo soy. El carácter es lo que yo revelo de mí. La integridad es lo que yo revelo de mí, que va acorde a lo que Dios ha establecido. Y es por eso que yo debo ser intencional en tener un carácter santo para caminar en integridad. ¿Por qué? Porque la integridad genera confianza. La integridad genera confianza. Si alguna vez tú te has preguntado, no, pero es que nadie cree en mí. Es que nadie, lo que yo digo, como que nadie le hace mucho caso. Revisa tu corazón y revisa el porqué. Porque la verdad es que una persona íntegra produce que otros confíen en él. Una persona con un carácter de integridad produce que otros digan, mira, este tipo es por delante y por atrás de la misma cosa. Él no tiene pose, él no actúa de manera que tú puedas decir, wow, pero mira, él se presenta muy piadoso, pero quizá en su casa no sea así. No. Una persona de integridad es lo que es en todas partes. Y eso es algo que nosotros debemos buscar ser. La marca distintiva de la integridad en el carácter de una persona es que sus palabras y sus acciones concuerdan. Las personas íntegras no se presentan como lo que no es. No dicen lo que no pretenden hacer y tampoco hablan de aquello que no se corresponde con la verdad. El que vive en integridad de corazón puede decir, no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer y no tengo nada que probar. Yo puedo estar tranquilo. Y la verdad, hermanos, que eso da una paz que sobrepasa, miren, todas las cosas. El yo poder caminar tranquilamente sin tener miedo de qué van a decir, qué van a pensar. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Nosotros debemos anhelar vivir de una manera, no de una manera sin vergüenza, decir, bueno, a mí no me importa lo que piense la gente, ellos no me llevan un plato de comida a mi casa. No. Es que la forma como yo camino, la forma como yo vivo, honra a Dios en lo secreto como en lo público. Que a mí no me importa lo que la gente pueda decir y pensar, porque yo sé, yo tengo limpia conciencia. Y es por eso nosotros debemos ser intencionales en caminar con integridad para tener una limpia conciencia. La integridad genera confianza
la integridad también tiene que ser modelada. Alguien decía, un dicho famoso que dice que la esposa del rey no tiene que ser seria, sino también tiene que aparentarlo. De la misma manera, nosotros no solamente debemos decir que tengo integridad, sino debemos mostrar integridad, debe ser modelada, debe ser enseñada. Nuestro carácter debe mostrarse, que otros puedan verlo, que otros puedan palpar y decir, ok, fulanito es así, y yo puedo dar fe y testimonio de eso. Mark Green, que es el director del Instituto Contemporáneo Cristiano en Londres, dice lo siguiente, él dice, modelar un carácter santo es dejar que la vida de Cristo fluya en y a través de nosotros. Es hacer gala del fruto del Espíritu, tanto en los malos tiempos como en los buenos tiempos. Y es una buena frase. Modelar un carácter santo es dejar que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar y buscar. Que Cristo pueda ser evidente en la forma como yo vivo, en la forma como yo amo, en la forma como yo enfrento los momentos de dificultad. Que Él pueda ser exaltado en la forma como yo vivo cada día. La integridad y el carácter debe mostrarse y debe ser modelado a otros. La integridad implica no tomar atajos. Un carácter de integridad, un carácter santo, implica no tomar atajos. Yo no tomo atajos para llegar a donde yo quiero llegar. Yo voy por el camino que es. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en lo que pasó en el transbordador espacial, en el Challenger, hace ya alrededor de 30 años, como aquellos que estaban llamados a probar el transportador, que eran un grupo de China, había dicho, oigan, el transbordador todavía no está listo. No está listo. Le faltan sus cositas. Pero aquellos que dirigían la NASA en ese momento dijeron, oye, nosotros ya hemos pospuesto esto varias ocasiones. Él va a funcionar, olvídense, vamos a tirarlo. Eso va a salir bien. ¿Qué pasó? Que el transbordador explotó. Y 7 vidas norteamericanas fueron perdidas ese día. ¿Por qué? Porque un grupo de personas prefirieron coger un atajo, a ser íntegros y decir no, no se puede. Dijimos que era hoy, pero tú sabes que va a ser la semana que viene. Porque hoy, si lo hacemos, las consecuencias serán mayores. Entonces, un carácter íntegro decide no tomar atajos para llegar. Un carácter íntegro no dice, ok, hay una necesidad, vamos a poner a fulanito, ven, hay una necesidad. Vamos a poner a Carlito que lidere. No, porque Carlito no está listo. No, pero es que hay una necesidad. El tiempo lo preparará. Un carácter íntegro no hace eso. Porque nosotros no tomamos atajos para llegar a los sitios. Nosotros llegamos en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Sin importar que tome más tiempo. Sin importar que tengamos que gastar más. Sin importar que duela más. Lo hacemos a la manera de Dios. Y eso lo hace un carácter íntegro que busque y confíe en el Señor. Ahora, yo quiero preguntarnos, ¿cómo formamos el carácter de Cristo en nosotros? Y esto es algo que nosotros hemos venido hablando. Joan, tú me has hablado del carácter santo, me has hablado de que yo debo tener un carácter fuerte, me has hablado de que mi carácter debe honrar a Dios. ¿Cuál es el carácter que honra a Dios? ¿Cuál es el carácter que yo quiero revelar? El carácter de Cristo en mí. Ahora, ¿cómo yo formo ese carácter de Cristo en mí? Todo lo que tú me dijiste son cosas muy prácticas, muy teóricas, es verdad. Yo sé que un carácter íntegro no toma atajos, yo sé que un carácter íntegro modela, yo sé que un carácter íntegro trae confianza, yo sé todo eso. Ahora, ¿cómo yo puedo formar esto en mí? ¿Usted no anhela tener el carácter de Cristo en usted? Voy a repetir esa pregunta de nuevo porque como que no lo oí bien. ¿Usted no anhela tener el carácter de Cristo en usted? Amén, ¿entiende? ¿Cómo yo puedo formar el carácter de Cristo en mi vida? ¿Cómo yo puedo ser más como Cristo? Lo primero que yo tengo que hacer, y es lo más básico de todos, yo tengo que arrepentirme de mis pecados y abrazar a Cristo. Yo no puedo tener el carácter de Cristo si yo no tengo a Cristo. Yo no puedo tener el carácter de Cristo si yo todavía no me he postrado y he dicho, Señor, perdóname.
yo soy un pecador y yo sé que en la cruz tú pagaste por mí. Lo primero que yo tengo que hacer es arrepentirme de él, de mis pecados, y abrazarle a él, atesorarle a él y buscarle a él. Lo segundo que yo tengo que hacer, y como vimos anteriormente, yo tengo que conocer su voluntad a través del estudio de su palabra. Yo tengo que venir a su palabra diariamente. Tú no vas a poder ser como Cristo si tú no le conoces. Aquellos que están casados, aquellos que estamos casados, nosotros no nos enamoramos de nuestras esposas o esposos sin conocerle. Bueno, porque vimos una foto así, yo lo amo, yo la amo ya, qué linda. No, fue a través de que pasamos tiempo con esa persona, caminamos juntos, circunstancias pasaron, yo escuchaba cómo pensaba, wow, ahora sí yo puedo deleitarme, yo la amo, pero yo la conocí, yo pasé tiempo con ella. Entonces, si yo no conozco a Cristo, si yo no conozco la voluntad de Dios a través de su palabra, yo no voy a poder modelar su carácter. Es decir, que yo tengo que ser intencional en hacer esto. Número 3, yo tengo que orar, que es algo que nosotros muchas veces no hacemos, o que hacemos poco. Nosotros tenemos que orar intencionalmente, pasar tiempo en oración, pasar tiempos postrado ante su presencia, y decirle: Señor, yo quiero ser como tú, ayúdame, 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 renueva mi mente, permíteme ver estas circunstancias de una manera tal que yo pueda conocerte más, permíteme ver mis debilidades, permíteme ver mis flaquezas, permíteme ver lo grande que tú eres y lo pequeño que yo soy, permíteme conocer tus promesas. Son cosas que tenemos que orar y tenemos que ser intencionales en hacerlo. Número 4, yo tengo que deleitarme en Dios. El pastor Jeff Perswell, en el Por Su Causa, y Reinaldo que hablaba de Por Su Causa ahorita, en la última prédica que él dio, él decía que nosotros no vamos a ser santos hasta que nosotros no nos deleitemos en Dios. Y es verdad. Hasta que yo no pueda conocer a Dios, hasta que yo no pueda verle a Él como lo más precioso, hasta que yo no pueda ver, como él decía, que a los levitas les tocó la mejor porción porque le tocó a Dios mismo, hasta que yo no pueda ver eso, yo no voy a poder ni siquiera desear tener el carácter de Cristo. Y es por eso que yo tengo que pedirle al Señor: Señor, permíteme deleitarme en ti, permíteme conocerte, permíteme estar cerca de ti. Y número 5, yo debo rendir mi voluntad a la suya. Yo no simplemente debo decir: Señor, yo quiero deleitarme en ti, yo me deleito en ti. No, ahora yo también tengo que ser intencional y decir: yo me voy a rendir a ti. Yo quiero rendirme a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me pides aunque me cueste. Yo quiero ir por ahí. Tú me llamas que salga de mi tierra y mi parentela, como le llamó a Abraham, yo voy a salir. ¿Pero a dónde? Yo no sé, pero tú me estás llamando, yo voy por ahí. Yo debo rendir mi voluntad a la suya. Y por último, para hacer todo esto y para poder formar el carácter de Cristo en mí, yo tengo que ser intencional en ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces, hermanos, hablamos del Espíritu Santo como una persona que no tiene el poder o que es un complemento de Dios Padre y Dios Hijo. Pero hermano, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Y el Espíritu Santo es aquel que nos ilumina, es aquel que nos guía a toda verdad. Y es por eso que yo debo ser intencional en pedirle al Señor: Señor, permíteme ser lleno de tu Espíritu. Permíteme ser lleno de ti. De forma tal que la forma como yo camine, la forma como yo actúe, la forma como yo piense, muestre eso. Y si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, nosotros vamos a pedirle al Señor eso. Y ser intencionales en ser llenos de su Espíritu. El apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice lo siguiente: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando
con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracia por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Oye, no se embriaguen con vino. ¿Qué es lo que hace una persona ebria cuando se emborracha? Ella se deja controlar por la bebida. Es lo que dice, oigan, no se embriaguen con eso. Sean llenos del Espíritu Santo. De forma tal que ustedes ahora se dejen controlar por Él. Que ustedes vivan según como Él les dirija. Que Él les permita pensar como Él piensa. Para que así puedan actuar como Él actúa. Nosotros debemos ser intencionales en ser llenos del Espíritu. Para andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, el apóstol Pablo hablando, anden por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo nos va a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Y la ley de Dios no es algo que nos oprime, sino es algo que nosotros cumplimos fácilmente, porque somos guiados por su Espíritu y la cumplimos por amor. La transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Solo experimentamos una verdadera transformación cuando decidimos someter nuestra voluntad a la suya, de manera que el Espíritu Santo que mora en nosotros, en combinación con la palabra de Dios que nos ha sido revelada y la circunstancia que el Señor mismo ha orquestado en nuestras vidas, pueden hacer el trabajo y producir en nosotros aquello que necesitamos llegar a ser. ¿Cómo podemos tener el carácter de Cristo? ¿Cómo podemos tener un carácter santo? Solo tenemos que someternos a su voluntad, dejarnos guiar por su Espíritu, conocer su palabra y permitir que Él obre en nosotros, haciendo lo que nosotros debemos ser, haciendo en nosotros y formando en nosotros lo que nosotros debemos ser. El poder tener un carácter santo no depende de lo mucho que yo me entreno en un gimnasio. Depende de lo mucho que yo intencionalmente me someto a su voluntad y me rindo a Él, a la guianza de su Espíritu y a buscar su rostro. Algunas reflexiones finales para terminar. Andy Murray, que fue un pastor en África, él decía lo siguiente, un poco largo, pero creo que es importante traerlo. Él decía, nosotros encontramos la vida cristiana difícil porque buscamos la bendición de Dios mientras vivimos según nuestra propia voluntad. Hacemos nuestros propios planes y elegimos nuestra propia obra. Y entonces le pedimos al Señor Jesús que vele y evite que el pecado nos envuelva y que no nos alejemos demasiado de la ruta. Pero nuestra relación con Jesús debe ser tal que estemos enteramente a su disposición. Cada día debemos ir primero a Él en humildad y de manera decir, Señor, ¿hay algo en mí que no sea conforme a tu voluntad, que no ha sido ordenado por ti o que yo no te dedique completamente a ti? ¿Qué quieres que haga hoy? Un carácter santo, un carácter que honre a Dios, debe venir a Dios de esta manera. Levantarme a la mañana y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo viva? En cambio, Él dice que nosotros vivimos de una manera como nos plazca. Él dice, oye, nosotros vivimos muchas veces que salimos por aquí, caminamos, actuamos y le decimos, Señor, bendíceme y por favor líbrame de que lo que yo vaya a hacer no me aleje mucho del camino. Evítame las consecuencias. Y si nosotros somos honestos, nosotros, todos los que estamos aquí, muchas veces andamos de esa manera. Que andamos conforme a nuestra voluntad, andamos conforme a nuestro criterio y luego le pedimos, Señor, líbrame, guárdame, evítame la caída, perdóname. Pero no nos sentamos a pensar, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo debo yo actuar?
el Señor ha revelado en su palabra cómo nosotros debemos actuar. Y como yo decía ahorita, Él no solo ha revelado su palabra, sino que Él también nos ha dado su espíritu para guiarnos en esta vida. Mark Green seguía diciendo, el Señor no solo nos da nuevas habilidades cuando venimos a Él, sino que también nos da un nuevo combustible, su Espíritu Santo lleno de gracia, trabajando en nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos venido en la mañana y decimos, Señor, gracias por tu Espíritu? Gracias por tu Espíritu que me guía a toda verdad. Gracias por tu Espíritu que me permite hoy poder tener un carácter que te honre. Gracias por tu Espíritu que me permite vivir una buena vida. Si nosotros no tenemos esa práctica, yo me quiero motivar a mí mismo a hacerlo. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. Es una buena oración, siendo agradecidos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que nos guía a toda verdad. Y finalmente, mientras estemos insistiendo en hacer nuestra voluntad, la vida cristiana siempre nos parecerá difícil. Y la lucha entre lo que deseamos y lo que debemos hacer nunca desaparecerá. Por consiguiente, la transformación de nuestro carácter comienza con someter nuestra voluntad y no solo nuestras palabras a la voluntad de Dios. Si usted se va a quedar con algo esta noche, yo quiero motivarle a que usted pueda quedarse con estas frases, con esto de aquí. Hermanos, nosotros nunca vamos a cambiar hasta que nosotros no sometamos nuestra voluntad a Él. Cuando nosotros podamos someter nuestra voluntad a Él y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mí, yo voy a empezar a pensar bíblicamente, a actuar bíblicamente y a mostrar un carácter santo que honre a nuestro Dios. Así que si podemos salir con algo esta noche, es que podamos ser intencionales en pedirle, Señor, ayúdame a rendir mi voluntad a ti. Ayúdame en ser intencional. Ayúdame a no ser una persona teórica, sino a ser una persona práctica, que vive diariamente buscando conocer tu voluntad, que vive de una manera práctica buscando agradarle y que vive rendido a su espíritu y a la guianza del mismo. Así que nada, que el Señor nos ayude a caminar en integridad y a poder ser como Cristo y que cada día podamos ver cada cosa que pasa en nuestra vida como una oportunidad de honrarle y como una oportunidad de mostrar lo que somos.